Vamos a responder una de las preguntas más clásicas. ¿Qué es mejor, el libro o la película? Hoy con Hamnet, sin spoilers. Tenemos, por un lado, la obra original, la novela de Maggie O'Farrell, que desde mi punto de vista, para no ser nada comercial, ha vendido mucho, y tenemos, por otro lado, la adaptación, la película de Chloe Zhao, que fue una de las grandes sensaciones cinematográficas del año 2025. Antes de decir qué es Hamnet, hay que decir qué no es Hamnet. Hamnet no es, ni pretende ser, un estudio académico, ni histórico, ni filológico. Hamnet es una narración, una ficción, sobre Agnes Anne Hathaway y su esposo, el escritor William Shakespeare. Y lo digo así y en este orden porque la verdadera protagonista de esta historia es ella. La tesis principal, la idea raíz de ambas obras, no es la tragedia personal de William Shakespeare como catalizador de su inspiración, de su genio. Es algo mucho más universal. Es la narración, la ficción, como canal de transmisión, de comunicación, de emociones y de sentimientos, de ideas, entre emisor, el autor, y el destinatario, espectador, lector, jugador incluso, si estamos ante un videojuego. En esta tesis la idea nace de dentro del autor, de sus entrañas, coge sus emociones más profundas y las plasma, las formaliza en una narración, en una ficción, para transmitírselas así al lector, al espectador. Es un proceso casi alquímico. La idea de autor como brujo, un brujo capaz de inocular sus emociones, sus sentimientos, sus ideas en la mente de otra persona, alterando su conciencia, podríamos decir. Y en Hamnet esto es interesante porque se da en dos niveles. Se representa en el plano ficcional y se trata de provocar en el plano real. El personaje de Shakespeare transmite su dolor, su tragedia, a los espectadores de su teatro en la representación de Hamlet. Y en ese mismo momento, Maggie O'Farrell en la novela, Chloe Zhao en la película, a través del personaje de Shakespeare, a través del personaje de Agnes, a través de esa representación dentro de la ficción de Hamlet, tratan de hacernos llegar el mismo dolor, la misma tragedia, convirtiéndonos en espectadores dentro de la ficción de esa representación de Hamlet. I am dead. Thou livest. Y en este sentido, ¿quién formaliza mejor esas emociones, esos sentimientos, esas ideas? ¿Maggie O'Farrell en la novela o Chloe Zhao en la película? Para mí, sin duda alguna, Maggie O'Farrell en la novela. Maggie O'Farrell utiliza un narrador en tercera persona, pero desnuda los pensamientos de sus personajes con un estilo directo, sin signos, pero con verbos dicendi. Creo que no llega nunca a utilizar un estilo directo libre, sin signos y sin verbos dicendi. Igualmente el efecto es muy similar, lo logra. Voy a dejar aquí un ejemplo para quien quiera leerlo, pueda hacerlo pausando el vídeo. Esto desemboca en casi un monólogo interior, un fluir de la conciencia cargado de lirismo. Agnes es una bruja, una hija del bosque, una mujer que ve más allá del velo, que ve entre los tejidos de la realidad. Y la prosa, aunque sea sencilla, se vuelve lírica, se llena de texturas, de sensaciones, de los árboles, de las plantas, de las flores, de los frutos. Agnes es una mujer profundamente conectada a la naturaleza y Maggie O'Farrell pretende conectarnos a la naturaleza a través de ella. ¿Cómo logra Chloe Zhao trasladar todo esto a la imagen y al sonido? Pues lo logra con cierta solvencia, pero no es Malick. La imagen es fría, es plana. Intenta capturar el cielo a contraluz a través de las hojas de los árboles, intenta capturar a Agnes en armonía con la naturaleza, intenta capturar el susurro del viento, el canto de los pájaros, pero siempre se queda en una imagen vacía, sin alma. Luego es verdad que está la escena final que sí es más emotiva en la película que en la novela. En el cine la gente lloró, en mi sala de cine la gente lloró.
Pero no se trata de una escena emotiva porque está filmada, montada de forma inteligente. Es una escena emotiva por la pieza musical, y es una pieza musical donde Nature of the Daylight, que ya hemos escuchado en The Leftovers, en The Last of Us, en La llegada de Villeneuve, y en La llegada de Villeneuve la hemos escuchado para representar un momento idéntico, para representar el mismo dolor, la misma tragedia. Entonces, no tiene demasiado mérito. A nivel formal, narrativamente, hay que comentar también el manejo del tiempo, que le daba mucha importancia en el vídeo que grabé sobre los criterios para valorar una novela. La película es totalmente lineal. Agnes y Shakespeare se conocen, se enamoran y forman una familia. La novela maneja dos líneas temporales y va alternándolas constantemente. Una con la familia ya formada y otra con ese enamoramiento entre Agnes y Shakespeare. Para mí acierta la novela, porque la novela empieza con Hamnet, es uno de los niños, empieza con Hamnet ya crecido. Esto es importante porque no hay que olvidar que la novela, la obra, se titula Hamnet y en la película tarda bastante en aparecer. Hey. I'll miss you. Conceptualmente hay poco que decir. En parte porque apenas hay diferencias, la película es muy fiel a la novela, y en parte porque la narración, la ficción, es muy simple, poco original, conservadora narrativamente hablando. Es verdad que algunos personajes de la novela no aparecen en la película y que otros tienen menos relevancia, tienen menos impacto, pero son personajes en realidad un poco indiferentes en la trama. Lo más destacable aquí es el personaje de Shakespeare. En la novela, indiscutiblemente, la protagonista es Agnes. En la película no está tan claro, porque se equilibra un poco más la balanza y Shakespeare tiene más protagonismo. Pero da igual, tampoco cambia el sentido global de la obra. Y vamos con el veredicto. ¿Qué es mejor, la película o la novela? Narrativamente ambas son pobres, poco imaginativas, carentes de ideas, pero a mí la prosa de Maggie O'Farrell, el lirismo de Maggie O'Farrell me ha conquistado, cosa que Chloe Zhao no ha hecho con la cámara. Me gustó una de sus primeras películas, The Rider, que el personaje principal tenía un problema prácticamente irreversible y en vez de centrarse en la superación, se centraba en la aceptación, pero el resto de su filmografía no me entusiasma y Hamnet me parece una película bastante floja. La novela sí que la considero salvable por esa prosa de Maggie O'Farrell y por tanto es la ganadora. Seguiré hablando de Maggie O'Farrell porque seguiré leyéndola. Hasta ese punto me ha encantado su prosa. Y nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta luego.